En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Pongámonos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos siga alimentando con la palabra de la verdad. Ven, Espíritu Santo, enriquece nuestra vida con tus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. E inspíranos, te lo rogamos, el entusiasmo para hacer realidad tus santos frutos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí. A ti, oh Espíritu Santo, que eres Dios como el Padre y como el Hijo, te lo suplicamos con fe, porque te amamos y todo lo esperamos de ti. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda a decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David mi siervo, y a Jerusalén la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. El autor del primer libro de los Reyes nos dice hoy que la infidelidad provoca el cisma, o sea, la división en el pueblo de Dios. La unidad que apenas se había logrado al asumir Salomón el reino de Israel desaparece y se da por inicio una larga historia de aventuras, aunque Dios siempre permanece fiel. Nosotros le podemos fallar, lo podemos negar de 1000 maneras, y sin embargo Dios siempre está ahí, fiel a la alianza que hace con nosotros, fiel y conduciendo al pueblo al cumplimiento de su designio de salvación a través del resto, o sea, de ese pequeño grupo de personas que permanecieron fieles a Yahvé, aunque es un grupo frágil de la casa de David. Al tiempo en que la esperanza de la unidad del pueblo es signo de la alianza, permanecen muchos elementos en Jerusalén y en la descendencia de David, gracias a que Dios permanece siempre fiel, como lo decimos. Aunque el rey y el pueblo fallen, Dios nunca nos falta. Un día, un descendiente de David tomará en sus manos la unificación del pueblo y de toda la nación. Pero, ¿qué vemos hoy? Cuántos cismas y cuántas desuniones, no obstante la venida y la presencia permanente de Cristo. La tensión frente a la comunión eclesial, frente a la unidad de los hermanos esperados, frente a la paz y a la convivencia pacífica de todos los pueblos, son características con las que se mide nuestra fidelidad a Cristo. Y en los últimos años, ¿cuánta fidelidad le ha faltado a todo el mundo? Nos ha faltado a todos respecto de Dios. Constantemente negamos a Dios. Estamos en un mundo imbuido por la moda, por el consumismo, por el ateísmo práctico. Un mundo donde el satanismo está a la orden del día. Un mundo donde se niega a Dios en todos los rincones y donde cada día se le van cerrando más y más las puertas a toda expresión de fe.
Vale la pena entonces ponernos realmente en las manos del Espíritu Santo y pedirle que Él nos fortalezca en sus dones, en sus frutos, para que podamos crecer también en la fidelidad incondicional a Dios nuestro Padre. Oramos con el Salmo 80. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo el Señor soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos, y los dejé vivir como quisiesen. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Epetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermosa frase con la que termina San Marcos el texto en el día de hoy. Jesús prepara al sordomudo que le presentan para su curación con una sencilla ceremonia que no pasa de ser más que simbólica. Toca la oreja con el dedo, moja con su saliva la lengua del enfermo, levanta los ojos al cielo en actitud de oración, suspira profundamente en acto de compasión y manda al enfermo a abrirse, a la curación. El comentario de los transeúntes de la clave para comprender el simbolismo que luego se utilizó en la antigua liturgia bautismal. El pagano se convierte en nueva criatura mediante la intervención de Jesús en el bautismo, que le abre los oídos y le suelta la lengua para que escuche, ame, viva y haga resonar por todas partes la palabra de Dios. Es lo que nosotros podemos y debemos hacer desde el bautismo, porque en el bautismo el Señor nos envía a ser sus testigos donde quiera que nos encontremos. Ábrete, es una orden de Dios en el bautismo. Como signo, el sacerdote en el rito anterior trazaba la señal de la cruz, tocando los oídos y los labios de los bautizados para que pudieran escuchar la palabra de Dios, orar con ella y luego profesar su fe. Orden que aún se expresa de distintas maneras en este sacramento. Qué interesante poder ver detenidamente el sacramento del bautismo, por el cual nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Nos convertimos realmente en hijos adoptivos de Dios.
en hijos adoptivos de Dios que a partir de ese momento, además de ser limpios del pecado, se nos unge con el santo crisma y se nos consagra como sacerdote, profeta y rey. Qué hermoso es el sacramento del bautismo. Lástima que muchas veces buscamos celebrarlo a la carrera, pero vale la pena hacerlo de una manera más despacio, hacerlo de una manera más pausada, más orada. Vale la pena darle todo el sentido que cada uno de los 7 sacramentos se merece. A partir de esta sanación que permite abrirnos para escuchar y proclamar la palabra de Dios, somos hechos creyentes y profetas. El gran número de curación de sordomudos, tartamudos que encontramos en la Biblia es grande para ayudar a comprender que el profeta es incapaz de hablar de sí mismo, pero recibe de Dios una palabra que debe transmitir. Por eso San Pablo nos dice: ay de mí si no evangelizo. Pues bien, cada cristiano pudiera decir exactamente lo mismo: ay de mí si no evangelizo. ¿Por qué? Porque desde el bautismo el Señor nos ha consagrado para que seamos sus profetas. Por lo tanto, para que estemos siempre atentos a proclamar su palabra de vida y de verdad, a denunciarle el pecado al pueblo y para anunciar tiempos de esperanza. Y aunque el pueblo es incapaz de escucharlo, a menudo se tapa los oídos. En distintas épocas de la historia de la salvación, los profetas han estado afectados por la mudez, y la palabra no era proclamada porque los oídos no eran abiertos para escuchar. ¿Cuántos profetas hacen falta en este momento en el mundo entero? Faltan personas que realmente sean conscientes de que Dios las envía a proclamar su palabra de fe y de vida, a denunciar todas las injusticias que se están viviendo en este momento, pero también a proclamar tiempos de esperanza, porque aunque estemos pasando por un momento histórico muy complicado, Dios nunca nos fallará. ¿Qué espera Él de nosotros? Que de verdad lo aceptemos totalmente en nuestra vida y nos pongamos en camino con Él. Urge entonces abrirle la mente y el corazón al Señor. Ábrete, Sésamo. Necesitamos abrirle nuestra mente, nuestro corazón al Señor para podernos de verdad poner en camino con Él. La mudez está ligada a la falta de fe. Por eso San Pablo también nos dice, hablando de tantas personas, ¿cómo van a creer si no escuchan la predicación? De ahí que nosotros, cristianos católicos, podemos repetir lo que nos dice el profeta: no podemos ser mudos en la casa del Señor. Y la casa del Señor es todo el mundo, donde quiera que haya una persona, allí tenemos que anunciar la palabra de Dios. Muchas veces cuando los profetas hablan, es signo de que Dios está presente y por lo tanto la fe se difunde por todas partes. Pero hoy, decía ahora, faltan muchos profetas. No solamente sacerdotes religiosos, religiosas, no. Un laico también es profeta. ¿Cuántos laicos le invierten también muchas horas de su vida a anunciar la palabra de Dios? Todos los bautizados estamos comprometidos en la misión del Señor. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre Auxiliadora, nos siga enseñando de verdad a escuchar la voz de Dios para luego anunciarla. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz y la alegría. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.